No, Bien, buenos días. Soy Aníbal Velázquez. ¿Me escuchan? Bueno, mejor digan... Por el chat. Por el chat. Sí, para que no haya ruido. Bien, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy el director del proyecto Community Action on Zika. Estamos aquí en la sede de la Federación Internacional de Cruz Roja. Y muy contentos porque estamos reportando esta investigación que se realizó como línea de base del proyecto. Ha generado mucha expectativa por parte del donante, pero lo más importante es que esta información se está utilizando y debe seguir utilizándose para poder implementar las acciones de nuestro proyecto. Ha sido un esfuerzo muy importante, por eso estamos muy agradecidos con el trabajo que ha hecho la Federación de la Cruz Roja, con las sociedades nacionales de Cruz Roja, con las sedes de Save the Children en cada país y con el equipo regional de Save the Children. En particular, debemos agradecer el trabajo y el esfuerzo de Mónica Posada y Paula Martes, quienes han trabajado juntos para poder tener este primer reporte. También debemos agradecer a los consultores que nos apoyaron en la recolección de los datos y en los informes preliminares. Y gracias a ese buen trabajo de haberse ajustado al protocolo del muestreo, podemos tener en este momento una muestra bastante importante y una metodología que ha permitido integrar en una base de datos conjunta, lo que permite entonces hacer una evaluación de la situación al inicio del programa, de tal manera que lo podamos utilizar luego con una metodología similar al final, y esa comparación permitirá saber de algún modo qué cambios hemos podido lograr en los principales indicadores de cambio de conducta. Y entonces debemos por eso agradecer y felicitar, porque ha sido un esfuerzo bastante intenso de coordinación. El hecho de poder ponernos de acuerdo en el cuestionario, en la metodología, requirió un proceso que valió la pena. Ha sido muy enriquecedor, todos aprendimos en ese sentido, para tener un producto que realmente sea válido, que tenga información útil, y por eso en este momento ya estamos en una etapa de consolidar la información, elaborar el reporte. El siguiente paso es tener un informe para poder publicarlo, y debe haber también un reporte para una revista científica. Entonces, ese trabajo conjunto también va a servir para mostrar a otros países, a gobiernos, la situación de conocimientos, actitudes y prácticas de la población sobre el Zika. Pero también es importante indicar que tenemos información sobre las características de la comunidad, las características del capital social, que es algo muy importante para nosotros porque somos un proyecto que estamos promoviendo la movilización comunitaria, y entonces también hay información útil para poder mejorar nuestra intervención. Así que gracias a todos, y realmente esto muestra ese trabajo articulado que estamos teniendo las organizaciones a nivel regional y a nivel de cada país, y eso hace de que podamos seguir realizando más proyectos conjuntos. Lo más probable es que va a haber una tarea luego, que es los mini-caps, que es algo que tenemos que trabajar con una metodología que sea muy viable, que no utilice recursos, digamos, directamente en sentido de tener un presupuesto específico para eso, sino utilizar recursos de la comunidad y de nuestras organizaciones para tener esa información. Eso va a requerir también toda una planificación y un trabajo para poder tener una metodología conjunta. Entonces, así como eso, tenemos varios proyectos en conjunto. Se han constituido mesas técnicas en el nivel regional de la Federación y también de Save the Children para poder articular las metodologías y todo lo que hemos aprendido el primer año, que también va a significar mostrar los logros que hemos tenido el primer año. Y ya la Federación nos hizo llegar el informe anual, justo nos llegó hoy. Entonces estamos preparando también el informe anual del proyecto. Así que realmente el balance es muy positivo. Felicitamos el trabajo que hacen los voluntarios en todos los países.
Gracias a ellos podemos mostrar importantes resultados, importantes avances. Así que es un día para agradecerles también por el buen trabajo que todos hacen. Y seguramente cuando tengamos el informe será otro motivo para compartir y revisar los resultados de la evaluación, perdón, del reporte anual. Así que podemos tener nuevamente una sesión parecida a esta para compartir los resultados, discutir los resultados y seguir avanzando. Felicito también por el webinar, por tener un trabajo articulado conjunto e información, digamos, que permita compartir a través de estos medios los resultados de este estudio. Así que muchas gracias, Paula, gracias, Mónica. Y adelante. Buenos días, colegas. Bueno, ahorita vamos a empezar a proyectar la presentación. Bueno, vamos a hacerla lo más amigable posible. Es una presentación un poco larga, bastante larga, pero la idea de esta presentación es mostrar los resultados principales que nos arrojó estas encuestas. Entonces, la misma va a incluir pues, resultados de todos los países involucrados, así como el resultado a nivel regional. Sí. Bueno, como saben, los objetivos pues, de esta línea de base era medir pues, la situación basal de los indicadores, tanto en la familia como en las comunidades, y, muy importante, medir los conocimientos, actitudes y prácticas de las familias al comienzo pues, del proyecto. Entonces, y también medir el nivel basal de participación y la capacidad de las comunidades, que pues las capacidades que ya tienen instaladas para enfrentar la epidemia del SIDA. Así como analizar pues, los factores del contexto que nos podrían favorecer o limitar el cumplimiento de estos resultados. Entonces, para medir pues cumplir con estos objetivos, utilizamos principalmente dos instrumentos. Uno de ellos fue la encuesta de hogares, dirigida a mujeres en edad reproductiva, que medía los conocimientos, actitudes y prácticas, que muy comúnmente conocemos como las encuestas CAP, y también la parte de las entrevistas en profundidad. En las encuestas CAP, ¿qué información pedimos? Información general, información sobre los conocimientos, actitudes y prácticas referente al SICA. Incluimos una sección que podía medir el capital social a nivel comunitario, es decir, qué tan cohesionadas están nuestras comunidades. Y por último, una observación de criaderos. La encuesta CAP, para recolectarla, se usó una metodología que se llama LQAS, que básicamente nos permitió dividir nuestras comunidades en áreas de supervisión y en cada una de esas áreas seleccionamos una muestra alrededor de 19 observaciones. ¿Cómo fue este proceso de elaboración del estudio de línea de base? Pues tuvo varios pasos. El primero fueron la convocatoria, los términos de referencia que lanzamos a nivel de cada uno de los países. Luego se empezó un trabajo de preparación de los instrumentos, tanto de la encuesta como de las entrevistas claves. Luego pasamos a la selección de consultores, ya luego que teníamos tanto los instrumentos como las personas que nos iban a apoyar a nivel de cada país implementarlos, empezamos a hacer los talleres nacionales de capacitación a los encuestadores y en ODK-COLET, que para el caso de las sociedades nacionales fue el instrumento que se utilizó para la recolección de los datos. Posteriormente fuimos a recolectar datos a la comunidad y ahorita pues estamos en la fase final, que es en la parte de visualización de datos y en la elaboración por los reportes finales. Como saben, los países que estuvimos involucrados en este proceso somos 5, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, y que son los países del proyecto, que trabajamos en el proyecto. ¿Cuántas encuestas CAP aplicamos? Tenemos una muestra completa de 1.696 encuestas. Aquí podemos ver el acumulado para cada uno de los países, de alrededor más de 300 encuestas por país. Algunas figuras claves o información claves. Cobijamos 41 departamentos entre los 5 países, 103 municipios,
utilizamos 285 encuestadores, la mayoría de ellos voluntarios, en 360 barrios. De las 1.696 mujeres en edad reproductiva encuestadas, tuvimos una muestra de 62 mujeres embarazadas. En la edad promedio de esta muestra, de las 1.676 mujeres, alrededor de 31.4 años, alrededor de 9 de cada 10 tiene algún tipo de nivel de instrucción escolar, la gran mayoría centrándose en secundaria. El 62% reporta estar casado en unión libre y un 26% de las mujeres dice que son las que toman pues, las decisiones en el hogar, pues, solo ellas. La gran mayoría dice que lo toman en conjunto con su pareja. Por zonas geográficas, vemos la mayor parte de nuestra encuesta es urbana, pues ahí es donde estamos centrándonos más que nada con el proyecto. Por grupos de edad, la mayoría fueron mujeres entre 20 y 29 años, tuvimos un 12% de mujeres adolescentes entre 15 y 19. Por nivel de instrucción, como les dije, la mayoría se basa en básica y secundaria, muy poco en educación técnica y educación superior, y solo un 5% nos reportaron que no tenían ningún tipo de instrucción. Ahorita vamos a entrar a la parte de resultados cuantitativos. Los mismos los hemos dividido en las 3 grandes partes de las encuestas CAP, que son en conocimientos, actitudes y prácticas. En la parte de conocimientos, le hicimos la pregunta a las mujeres sobre qué es el Zika. Podemos ver que la gran mayoría de lo que está respondiendo es una enfermedad transmitida por mosquitos. Vemos que hay países en los que esta respuesta llega a ser casi de un 80%, a excepción de Colombia, que es como la más bajita, pero es de... Perdón. Ya volví. Que alrededor del 50%, y ya cuando le preguntamos, bueno, la respuesta, la opción de respuesta si es enfermedad transmitida sexualmente, ya es muy baja. Cuando se le pregunta sobre las vías de transmisión del Zika, la gran mayoría responde que reconoce la transmisión por vía de la picadura del mosquito, de la picadura del vector, pero vemos que menos del 20% nos está respondiendo o reconoce que el Zika se transmite también sexualmente. Vemos que es menos del 20%, igual también cuando es para transmisiones de madres a hijos y transmisión por transfusión sanguínea. Vemos que hay un alto conocimiento sobre que el mismo mosquito pues, que transmite el Zika también transmite otras enfermedades. Sobre todo las mujeres están reconociendo el dengue y el chikungunya, entonces lo cual nos está diciendo que tienen muy en claro que este mosquito pues transmite Zika, dengue y chikungunya. Tuvimos 60 personas que respondieron que también transmitía la malaria, solo le estamos dando ese dato ahí como algo interesante que vimos. A ver, si una mujer embarazada está infectada de Zika, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrenta el bebé? Vemos que la gran mayoría reporta que el riesgo al que se están enfrentando en los bebés es a nacer muerto. También hay un porcentaje considerable que responde que nace con microcefalia o que puede nacer con alguna discapacidad. Pero igualmente tenemos alrededor de más de un 20% de mujeres que nos están reportando que no saben cuáles son los riesgos a los que se enfrenta el bebé si su madre sale infectada de Zika. Cuando se les pregunta sobre cómo pueden prevenir el Zika, la gran mayoría responde que es eliminando criaderos de mosquitos. Entonces, vemos que las medidas que están más reconociendo son las medidas ya más de control vectorial, pero las medidas ya más de autocuidado son bastante, pues son considerablemente más bajas. Sobre todo aquí queremos destacar que el 20% sabe que el condón es un método de prevención del Zika y que el 45% menciona que usar mosquitero en las noches puede prevenir el Zika, siendo esa la medida de autocuidado pues, más común que reconoce. Pero vemos que casi un 70, más del 60% están reconociendo es la eliminación de criaderos como una medida para prevenir el Zika. En la sección
más que nada como de actitudes, se le pregunta que si consideraba que es necesario el uso de condón para evitar el contagio del Zika, y vemos que más de un 50% de las mujeres en todas las encuestas, en todos los países, responden que sí, y alrededor de un 20% responde que no sabe. Pero cuando esto lo contrastamos con el uso actual del condón, solo vemos que alrededor del 20% reporta que, menos del 20%, Sí, 12. sí, reporta que está usando, en promedio un 12.5% reporta que está usando condón al momento de la encuesta. Tenemos un alto porcentaje de no uso de métodos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, de las mujeres encuestadas llega casi a ser un 70% el no uso de métodos. El menor porcentaje de no uso de métodos se da en Colombia. Y también en algunos dos países tenemos un alto porcentaje de no respuesta, de no respuesta a esta pregunta. Entonces, como vemos, hay, digamos, una contradicción un poco entre la actitud pues, que tienen las mujeres respecto al uso de condón para prevenir el Zika y el uso efectivo pues, que están dando, el uso actual que le están dando este método. Sí. En la parte de actitudes, aquí hicimos una selección de algunas de las actitudes o de las acciones pues, que le preguntamos a las mujeres sobre qué tan de acuerdo estarían en implementarlas en su vivienda o en su comunidad. Aquí vemos hay una alta pues, aceptación o disposición pues, de estas mujeres de adoptar medidas, sobre todo de medidas necesarias para la protección personal, evitar el contagio del Zika, de seguir las recomendaciones, incluso cuando se está enfermo, para evitar que se propague el virus, en compartir información con vecinos y pares, en participar en actividades de limpieza, y la que es un poco más baja es cuando ya les preguntamos si quieren ser voluntarios en la comunidad para prevenir la propagación del virus, o a dejar pues que su casa sea usada para vigilar el crecimiento del vector. O sea, ya cuando les bajamos la pregunta a un nivel más personal, de que implique pues el uso de tiempo de parte de ella, o que nos deje entrar a su casa, ya es un poco menos. También mencionar que, bueno, a lo largo de, ya veréis que a lo largo de la visualización de estos resultados hay bastante brecha entre conocimientos y actual práctica, o incluso entre actitudes o motivación por adquirir esas prácticas y el actual uso de esas prácticas, ¿no? En esta pregunta en concreto también tenemos que tener en cuenta que puede haber un posible la posibilidad de un pequeño sesgo en la misma encuesta, ¿no? Por parte de las mismas encuestadas, al responder a preguntas como si usted haría esto por su comunidad, usted se prestaría voluntaria para, muchas encuestadas pueden haber respuesto que sí por una cuestión ética o de que en esos momentos se sentían, pues, a lo mejor un poco en tensión por responder que sí ante el encuestador, ¿no? Así. Sí. En la parte de prácticas, y aquí les preguntamos, pues, qué medidas han tomado para evitar la propagación del virus desde que el mismo supieron, pues, del conocimiento del mismo en la comunidad. Entonces, aquí vemos que la gran mayoría lo que nos está respondiendo son que han adoptado prácticas ya más de control vectorial, que se eliminó agua estancada, que colocaron tapa en los tanques, que limpiaron el agua estancada. Pero ya, por ejemplo, preguntas de si usó algún método anticonceptivo, si usó condón para prevenir el uso el contagio del Zika, ya es mucho más bajo. Igual, también es más bajo, pero no tanto al nivel de menos del 10%, es el uso de ropa, el uso de espirales, el uso de repelente y el uso de mosquiteros. Dentro de las prácticas de autocuidado, el uso de mosquiteros, sobre todo durante la noche, es la más común. Y vemos que tan solo un 10% en promedio no ha adoptado ninguna medida. Entonces estamos viendo que 9 de cada 10 mujeres en nuestros países han tomado al menos una medida para prevenir el Zika, lo cual es bastante alto. Le preguntamos si actualmente, o sea, al momento de la encuesta, participan en actividades en su comunidad relacionadas a la prevención del Zika, y vemos que es de menos del
15%, incluso hay países en que es de menos del 10%. Entonces, vemos que hay un bajo nivel de participación en el nivel comunitario, pues en este tipo pues, de actividades. Sobre las fuentes de las que ha recibido información sobre el Zika, lo cual esta información nos va a ayudar pues a saber qué medios pues usar para difundir nuestros mensajes. Las tres principales son la televisión, la radio y los trabajadores de salud. Vemos ahí es casi que en todos los países son las que están en el top 3 de las fuentes de las fuentes donde han recibido información, y en algunos países sobresalen las redes sociales, pero no es algo que sea como homogéneo en todos. Aquí también añadiría que es importante ver el dato de las escuelas, ¿no? Precisamente en el proyecto CAS, muchas de las actividades giran en torno a la educación de los agentes de cambio, que son los estudiantes adolescentes en escuelas. Sin embargo, aquí, al preguntar a las encuestadas, no reportaban que la información viene de las escuelas, con lo cual esto nos indica que o tenemos que acentuar más esas actividades o monitorear si realmente ese mensaje está llegando de escuela a hogar, que es la principal intención. Y bueno, y aquí no lo incluimos, pero también en la encuesta completa están dos preguntas en la cual le preguntamos a la mujer si los adolescentes y niños de su hogar habían estado participando en la escuela en actividades de prevención del Zika, o si habían, y también que si habían hablado en la casa sobre temas referentes al Zika. Y los porcentajes son bajísimos, también de menos del 10%, diciendo que los niños y adolescentes han participado en actividades de prevención de Zika en sus escuelas, o que si han llegado pues a casa y han replicado pues algún tipo de conocimiento sobre el Zika que le han dado en las escuelas. Entonces, ¿de qué fuentes? Aquí queremos centrarnos en la parte de redes sociales. Nosotros le preguntamos si en los últimos 3 meses habían tenido acceso a las redes sociales. Casi el 70% nos dice que sí, pero alrededor de solo un 12% ha recibido información de Zika por medio de redes sociales, lo cual nos está mostrando que es como un medio que podemos explotar bastante, porque dado el alto uso que está teniendo pues, las redes sociales en las mujeres pues encuestadas. Entonces es más como para usar. La encuesta también tiene una sección como de tenencia de activos. Más que nada aquí queremos destacar cuántas tienen radio, televisión y celular, en la medida que son los medios o los activos que nos ayudan como a difundir los mensajes, como vimos en la parte de las fuentes de información. Y vemos que en la parte de radio, alrededor del 70% de las encuestadas reporta que en su hogar hay radio. El televisor es mucho más común, cerca del 90%, al igual que el celular. Es algo bastante común en los 5 países, que la tenencia de activos es muy homogénea, ¿no? Y en casi todos los hogares los datos arrojaban que en un hogar hay más tendencia a tener televisión que un frigorífico, ¿no? Esto era bastante común también de ver. Sí. Y bueno, aquí queremos dar como un apartado especial a las 62 mujeres embarazadas que identificamos. Entonces, aquí están un poco distribuidas por país. En promedio, identificamos 10 mujeres embarazadas en cada uno de los países. Por grupos de edad, pues la mayoría son mujeres entre 20 y 29 años. Identificamos 12 casos, pues digamos, de embarazo en adolescentes. Aquí le preguntamos a estas mujeres si asistían a controles del embarazo y vemos que la tasa de asistencia es más del 90% en todos los países. Es decir, estas mujeres están asistiendo pues a centros de salud, a servicios de salud para atención de su embarazo. Pero adicionalmente se le pregunta si durante estos controles del embarazo se les ha hablado sobre los riesgos de contraer Zika durante el embarazo. Y tenemos por lo menos 2 países, como es el caso de Colombia y Nicaragua, donde nos dicen todas que no, en ninguna de las mujeres en verdad dice que han recibido pues este tipo de información en estos espacios. Y en realidad sigue siendo bastante bajo, de menos de un 50%, cuando en teoría pues deberían ser todas que están recibiendo esta información. Cuando además se le pregunta
sí conocen pues, los riesgos a los que se enfrenta su bebé si contraen el virus durante el embarazo. Vemos que es bastante un poco heterogéneo entre los países. En el caso de Colombia es solo el 44%. En el país donde es más alto la tasa de respuesta es en Honduras, donde el 75% de las mujeres embarazadas identificadas pues reconocen que conocen por los riesgos a los que se enfrenta el bebé si ella contrae el virus durante el embarazo. Yo quería volver un momento al slide anterior, en el que vemos que las mujeres embarazadas sí, en casi más de un 90%, asisten a controles prenatales, sin embargo, no obtienen información sobre riesgos de contraer el Zika durante el embarazo durante los controles prenatales, pero esto contrasta con la información que hemos visto antes de que trabajadores de salud es el tercer canal de información más mencionado por las encuestadas. Entonces, aquí también viene la reflexión de si esos trabajadores de salud reciben esa información de trabajadores de salud comunitarios o es durante visitas médicas rutinarias, pero no, en cambio, durante los controles prenatales, donde además hemos visto por datos cualitativos y cuantitativos que casi siempre las mujeres van solas, muy pocas veces acompañadas a los controles prenatales. Vale. Bueno, ahora pasamos a la parte de resultados cualitativos. Voy a avanzar un poco rápido los datos así más de pantalla, ¿no? Se hicieron en total 205 entrevistas clave a diferentes audiencias, a adolescentes, a docentes, a trabajadores de salud, a líderes comunitarios y a autoridades locales. Así haremos como un poco un pantallazo por país, porque si no nos extenderíamos mucho, pero en Colombia cabe resaltar que hay, como en todos los países, muy poco conocimiento de transmisión sexual. Se menciona bastante el tema de que en algunos barrios hay población un poco marginal, la cual parece que es más difícil que reciba esta información y un sentimiento un poco de exclusión. Hay bastante dependencia de la comunidad hacia actividades que vienen por parte del Ministerio de Salud o Secretarías de Salud, y esto es algo que también vemos en muchos países. Falta como más iniciativa por parte de la propia comunidad, que no vean que sus actividades siempre están ligadas a las autoridades locales. Como fortalezas vemos que, según las entrevistas clave, parece que las actividades que más funcionan o que más atención reciben son aquellas que se celebran durante eventos públicos, ¿no? O sea, como aprovechar, dar una charla de Zika durante actividades como, por ejemplo, un cumpleaños de barrio o la inauguración de algún servicio público en las comunidades. También es recurrente que la comunidad hable de recibir algo a cambio durante las actividades, ¿no? Tener esa sensación de que, bueno, ya que participo, pues que me compensen mínimamente con algo. En El Salvador también vemos que hay muy poco conocimiento de transmisión sexual. Hay bastante desconocimiento y dudas también, e incluso una desvalorización sobre la posibilidad de transmisión por vías sexuales, es decir, que la percepción de riesgos baja. Como fortalezas, pues se menciona impulsar y crear medios de comunicación más efectivos en las temáticas donde hay falencias. Esto es por parte de SAFE, ¿verdad, Paula? Sí. Pero esto es algo que también veremos en las entrevistas recogidas por las sociedades nacionales. El tema de fortalecer los mensajes educativos de prevención, control y eliminación de transmisión, y promover la corresponsabilidad de la persona, familia y comunidad. Esto también lo hemos visto en el caso de Colombia, ¿no? Y también en la parte de las entrevistas que recogieron la Sociedad Nacional Salvadoreña, el tema de fomentar la corresponsabilidad de las personas a nivel individual, la importancia del trabajo interseccional entre líderes, escuelas y alcaldías, porque como barreras hemos visto que hay poco interés de alumnos y de padres en las actividades escolares. Muchas de las citas recogidas apuntaban a que los padres ven como poco interesante que los alumnos dejen las aulas por ir a hacer campañas de limpieza a los recreos, ¿no? Ven como, ¿por qué mi hijo tiene que estar limpiando el patio en vez de estar recibiendo la lección de matemáticas, ¿no? Entonces, ahí
es una barrera que tenemos que atacar y hacer entender a los padres que no es una actividad extraescolar, sino que es parte de su educación y de promoción de la salud. No sé si quieres explicar esto de Honduras y yo voy... Bueno, en la parte de las entrevistas aplicadas en las comunidades de Save the Children en Honduras, vemos que una de las principales barreras que identifican son las condiciones físicas de las instalaciones de salud, y dicen que hay posibles como amontonamiento de basura en las mismas por deficiencia del servicio de aseo. Reconocen mucho que el estado de las calles contribuye a que se hagan charcos, sobre todo en la época de lluvia, y lo asocian más que nada a la baja cobertura del alcantarillado en algunas de estas comunidades. Se identifican muchos tabús y creencias falsas en la población y una tendencia de que los pacientes, pues, de no ir a los centros de salud. Temor de la población, también se reconoce el temor que tiene la población al uso del abate. Dicen que muchos reportan porque sacan la bolsita de las pilas porque temen que les genere algún tipo de problemas en la piel. Entonces, por eso reportaban, pues, sobre todo las autoridades de salud que se les entrevistó, que se han optado por medidas de control biológico, como el uso de sardinas u otros peces y demás. ¿Sardinas? Sí, decían ahí, dijeron sardinas, vaya a ver si ese es el pez que usaba. En la parte, y la parte de docentes dicen porque no han sido capacitados sobre el Zika, entonces no tienen ningún tipo de conocimiento ni ningún tipo de material impreso para entregar, pues, en las escuelas cuando se hable de estos temas. En la parte de fortalezas, alta participación de los medios de comunidad en las actividades de prevención, o sea, reconocen que las personas están asistiendo activamente a las campañas de limpieza, fumigación, visitas domiciliarias que se realizan en sus barrios. La parte de aprovechar por los espacios existentes ya en la comunidad para diseminar allí los mensajes claves de prevención del Zika. Más que nada porque esto va a permitir, como digamos, disminuir un poco los riesgos asociados a la inseguridad que hay en algunas comunidades, porque va a garantizar, pues, la entrada, pues, a estas comunidades ya usando a población, pues, que ya ha hecho este tipo de actividades previamente. Y a pesar de que vemos que en las barreras no hay una capacitación de los docentes, no se está hablando sobre este tema en las escuelas, en estos docentes que entrevistamos, hay una gran apertura en parte de las mismas para agregar, pues, el tema del Zika en las asignaturas, sobre todo de educación cívica y ciencias naturales. Por las entrevistas recogidas por Cruz Roja se repite bastante lo que recogió Save the Children, pero también apuntamos la falta de responsabilidad entre la comunidad, ¿no? Aquello de, bueno, si la comunidad está trabajando en actividades de limpieza, pues yo ¿por qué lo voy a hacer? ¿O por qué yo lo voy a hacer si los otros no están participando, ¿no? Entonces ese sentimiento de falta de iniciativa a nivel individual y de dependencia también de los gobiernos municipales. Las actividades educativas en centros escolares se perciben como una muy buena estrategia, sin embargo, como hemos visto en los cuantitativos, no parece que esté llegando el mensaje de las escuelas a los hogares. Del mismo modo, faltan mecanismos de seguimiento y de reconocimiento de responsabilidad de cada uno de los individuos en el proceso. No sé si vamos más allá, porque si no... En Nicaragua, por las comunidades de Save the Children, vemos una de las principales barreras la falta de materiales educativos en las escuelas, o se vuelve a repetir lo mismo que veíamos en la parte en los anteriores países. Resistencia también de la población en participar en estos tipos de actividades y adicionalmente mencionan la dificultad, pues, para brindar seguimiento a los casos sospechosos, así como para detectar los mismos, más que nada porque reconocen que no todos los centros de salud están capacitados para hacer como estas pruebas diagnósticas. Entonces hay una alta, digamos, probabilidad de que estas personas se tengan que trasladar a otros centros de salud y en esa necesidad de traslado, pues, se pierde que la persona, pues, siga asistiendo al centro de salud. Y en las fortalezas, hay una gran disposición nuevamente en adoptar estas actividades por parte de las audiencias que entrevistamos,
a alta aceptación en las comunidades de las visitas casa a casa llevadas a cabo por el MINSA y los líderes comunitarios, y reconocen sobre todo que el plan Calacho, jornadas de limpieza implementadas por el MINSA, así como las ferias de salud y la eliminación de criaderos, pues son acciones efectivas frente a la prevención del SIDA. En la parte de Cruz Roja lo mismo, vemos de nuevo el tema de que las campañas escolares, según algunos padres, no se ven como algo apropiado, digamos. No existe información veraz para evidenciar el uso de preservativos en embarazadas. Hay bajo acompañamiento del compañero a la mujer cuando hace los controles prenatales. Sin embargo, hay gran disposición para desarrollar acciones de prevención. O sea, hay un alto nivel de motivación que luego se ve contrastado con un bajo nivel de práctica, ¿no? Entonces, a lo mejor la clave aquí es como cómo motivar, yo creo que... O sea, si hay disposición pero hay poca práctica, a lo mejor es que no hemos dado con esa fórmula mágica o como queramos llamarlo para poder motivar a la comunidad a sostener la práctica. Sí. El Casa a Casa es un canal muy apreciado porque la gente siente que su tiempo es valorizado y la ayuda es personalizada. Perdón. Sí. Por último, República Dominicana, en las zonas de SAFE, vemos también un poco conocimiento sobre las vías de transmisión diferentes de la picadura del mosquito, que fue lo que encontramos también en las encuestas CAP. Inseguridad, reconocen que la inseguridad en las comunidades y elevados niveles de contaminación por la acumulación de basura son como, digamos, las principales barreras que hay para que estas, para que estas actividades sean efectivas. La responsabilidad que se le daña pues, a las mujeres, a todo lo relacionado al uso de métodos de planificación familiar, reconocen como una barrera la demora en el tiempo de respuesta de las pruebas diagnósticas del virus, debido una vez más a la centralización a nivel nacional de servicios. Eso es algo que hemos visto en común en varios países, de que estas pruebas, digamos, son centralizadas, sobre todo en las grandes ciudades o en grandes centros de salud, no en los centros de salud que están a nivel de las comunidades. Entonces ahí se pierde un poco como la información. Y en la parte de fortaleza, pues dicen que el MINSA pues, cuenta con un protocolo para la detección y diagnóstico del Zika y que por su parte el MINSA pues, está dando un seguimiento pues, muy cercano con epidemiólogos y demás, sobre todo a mujeres embarazadas sospechosas de tener el virus. Y una vez más, de parte de ofrecer algo a cambio a las personas que colaboren en actividades de la comunidad. Esto sí se ve bastante, sí. ¿No? Otro punto, igual que no ha salido hasta ahora, es el tema de conciliación de horarios laborales y poder participar en esas actividades de limpieza o, bueno, otras actividades comunitarias, ¿no? Tanto por parte de alumnos como padres. Hay muchos jóvenes que por temas de necesidad tienen que trabajar después de la escuela o tienen que hacer actividades que no les permiten poder involucrarse más en otras actividades de prevención del virus Zika. El tema de diseñar las acciones, esto como fortaleza de participación, el aprender haciendo, es algo que el ganar algo, y el tema de visibilizar modelos, o sea, como gente que pueda visibilizar que sus prácticas son ejemplo a seguir, son temas que se mencionaron durante las entrevistas. Y que sea una necesidad sentida o manifestada por la comunidad, algo importante o primordial. Esto son citas, palabras que citamos de las entrevistas. Sí. Algunas citas clave que son bastante interesantes. Por ejemplo, en Nicaragua, un líder comunitario dice que a las mujeres las debilitan el virus Zika, a las mujeres las debilitan su proceso de fertilidad, los niños y los mayores de edad son más vulnerables por ser más débiles. Esto lo dice un líder comunitario. Otro líder comunitario en Colombia dice que el barrio se mantiene empozado y con basuras, entonces, ¿cómo hacemos para combatir los virus si nosotros tenemos el remanente ahí? ¿No? Un poco sentimiento de frustración, a lo mejor, porque como que por más actividades que hagamos, si el sistema no funciona o si las faltas de
de salubridad en el barrio o de buen alcantarillado, etcétera, no funcionan, es como que ven sus acciones en vano. En El Salvador, una autoridad local dijo que trabajamos en programación y ejecución de vigilancia y control vectorial en oficinas o dependencias de la institución. Esto es muy interesante. En República Dominicana, un docente dijo que las familias creen que el Zika fue un polvo que echaron aquí, que vino en barco y con un polvo y lo tiró en San Cristóbal, y por eso se expandió y todo el mundo quedó enfermo de eso. Sabemos que también hay todavía ciertas creencias falsas, ciertos rumores que tendríamos que atacar, ¿no? Estos son otros de los rumores que hemos recogido, como el tema de que es un invento del gobierno. ¿Cómo un solo vector puede transmitir 3 virus? Estas preguntas que se cuestiona la comunidad. El tema de la fumigación. ¿Por qué si fumigamos el zancudo no se acaba? Temores como el reumatismo. Esto puede ser una confusión con los síntomas del chikungunya. La esterilidad. El temor a la muerte. Esto sí que es algo que hemos visto muchísimo, tanto en los cuantitativos como cualitativos. El principal rumor es que el Zika es mortal. El tema de cómo se originó, los experimentos, algunas menciones a la brujería, que el virus se transmite por agua contaminada y que es una enfermedad que vino y se fue. Y bueno, sí, como conclusiones así generales, vemos que hay un amplio desconocimiento de la transmisión sexual. El uso del condón no es visto como método de prevención, sino únicamente como un anticonceptivo, ¿no? Eso también puede que sea vinculado al bajo uso para prevención del Zika. Hay amplio desconocimiento de las consecuencias y riesgos, especialmente en recién nacidos, es decir, bajo conocimiento del síndrome congénito. Falta de stock de materiales en centros educativos y de escuelas, y de centros de salud. Poco interés en padres y estudiantes, con lo cual tenemos que acentuar la participación y responsabilidad civil comunitaria. El aspecto del estigma, que esto no lo hemos mencionado antes, precisamente porque no ha salido en las entrevistas clave, muy poco, en el caso de Colombia a lo mejor, pero no era dirigido a madres con niños con microcefalia. Y sin embargo, muchas de nuestras acciones están orientadas al apoyo psicosocial y antiestigma, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos si es que estamos trabajando sobre supuestos, porque estas evidencias nos dicen que no hay realmente estigmatización. Televisión, radio y trabajadores de salud son los principales canales de comunicación, así que hemos de explotarlos más, así como las redes sociales. Y por último, ver en qué estamos fallando si nuestras actividades en las escuelas no están llegando al hogar, que es el objetivo, ¿no?, que tenemos, no están llegando. Ahí hay un vacío que hay que explorar más o hay que reorientar las acciones. Y bueno, aquí a grandes rasgos ponemos como unos principales puntos de acción que se pueden pues tomar en cada uno de los países en los cuales estamos trabajando. Más que nada, la intensificación en la diseminación de mensajes informativos sobre las diferentes vías de transmisión del Zika para que se incremente pues el conocimiento en esas vías de transmisión diferentes a la transmisión por parte de la picadura del vector. Continuar haciendo énfasis de que el virus, de que el mosquito pues transmite el virus también por otras enfermedades y que sus picaduras pues, pueden ocurrir durante todo el día. Hacer un mayor énfasis en los riesgos y consecuencias asociadas al virus, sobre todo en los recién nacidos, dado el gran desconocimiento, el total desconocimiento que hay en los países sobre el síndrome congénito del Zika. Porque básicamente todos están reconociendo, la mayoría dice que el riesgo o la gran consecuencia es la muerte, pero desconocen todos los otros consecuencias que pueden quedar, secuelas que pueden quedar, sobre todo en los recién nacidos, por haber contraído este virus. La muerte, digamos, es la última de ellas y no es tan común como las otras que se están desconociendo.
promocionar la adopción de medidas de protección personal, mencionando su efectividad ante prevenir el contagio pues, del virus, dado que la gran mayoría pues, está usando medidas de control vectorial, pero igual necesitamos pues, continuar con la promoción pues, de las mismas, porque la idea no es que reemplacen unas por otras, sino que usen las dos tipos. Y en las sesiones informativas como embarazada, pues, recalcar los mensajes de los riesgos a los que se enfrenta el bebé en caso de que ella se contagie de zika durante el embarazo. Entonces ahí aprovechar pues, todos los espacios que tengamos en las mujeres, con mujeres embarazadas en el marco del proyecto. Y bueno, por último, bueno, estos son un poco los créditos y agradecer a todas las personas aquí mencionadas, tanto consultores y personal clave en las oficinas nacionales como los coordinadores nacionales y, por supuesto, a la oficina regional, al comité directivo y al comité técnico, bueno, a nivel regional. Gracias por escucharnos y ahora no sé si podemos abrir un poco una pequeña ronda de preguntas o comentarios que tenga la gente. Sí. Nos dejan saber quién quisiera hablar para... Por el chat podéis decir quién quiere hablar y os hacemos un mute del micro. Así es. Claudia Padrón, ya. Hola, Claudia. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Teniendo en cuenta la información que han compartido, que es bastante valiosa, yo quisiera hacer simplemente algunos tips para recordar en la parte de las recomendaciones que nosotros dimos para lo que es nuestro país. Uno de los aspectos que veo transversales es que efectivamente la participación de los hombres es baja en todo este proceso, o sea, las mujeres, como decía Mónica y Paula, van solas a los procesos de controles de médicos y asimismo las mujeres solteras también nos refieren tener mucho apoyo por parte de los hombres. Entonces planteábamos la posibilidad de mirar cómo podemos aumentar la participación de los empleadores de los sectores para que por intermedio de ellos se pueda involucrar a los hombres en todo este proceso de capacitación para todo el tema del conocimiento y adecuación de prácticas para el cuidado relacionado con el Zika. Otro de los aspectos que veíamos muy propio de nuestro país, y no sé si en los demás países sucede, creería que sí, pero pues sería bueno validarlo, es el tema de la automedicación y de la alta frecuencia de visitas a farmacias y droguerías locales. De tal manera que consideramos que otro de los aspectos importantes para reforzar es poder involucrar y capacitar a lo que son los droguistas y personas que están atendiendo en esos espacios, porque también son un canal directo de atención a las personas cuando tienen sintomatologías previas a lo que puede llegar a ser o no un virus ya adquirido, y que si tenemos algunos tipos de alertas, eso nos puede ayudar a que también se conviertan en una especie de ojos adicionales sobre los cuales también pudiéramos tener ayuda. Por otra parte, considerábamos que ya que las condiciones a nivel físico de los barrios, por tener unas situaciones relacionadas con movilidad social, desplazamientos y demás, no son las óptimas, pues sí era importante poder rescatar a través de dinámicas de lo relacionado con concursos de embellecimiento del barrio, o sea, todo lo que tiene que ver con acciones que involucren a toda la comunidad, pues bajo una dinámica de IAP, y trabajar con algunos tipos de concursos que les ayudaran a ellos en medio de sus condiciones que no son pues realmente muy bollantes, pero que sí pueden llegar a mejorarlas un poco, trabajar esa motivación y ese trabajo comunitario en pro de mantener y mejorar cada vez más el tema de aseo y cuidado de sus barrios y de sus cuadras. Esos pues eran unos aportes que quería decir desde Colombia. Gracias, Claudia. Sí, muy importante el tema de los farmacéuticos que mencionas y del acompañamiento de hombres a los controles prenatales. También, de modo general, quería decir que hemos intentado, ya habéis visto que ya era bastante larga la presentación,
hemos intentado condensar al máximo los 5 reportes nacionales, con lo cual seguro que hay puntos que nos hemos saltado o no hemos mencionado como los que ha propuesto ahora Claudia, aunque son muy importantes. Entonces, bueno, que sepáis que los hemos tenido todos en cuenta, pero era muy difícil como plasmarlos aquí todos, ¿no? No sé si alguien más tiene otro comentario. ¿Nadie tiene ninguna pregunta o comentario que quiera compartir con el grupo? No sé si los coordinadores de las sociedades nacionales, Marlon, o no sé si Dunia o el doctor Joel estáis por allí, si tenéis... Hay una colega que quiere participar. ¿Quién? Ah, Hola Yesenia, ya puedes hablar. Sí, buenos días a todas y todos. Bien, aquí en esta socialización de resultados, pues sí vemos, ¿verdad? Se ve reflejado que en todos los países hay similitudes en los hallazgos e igualmente, ¿verdad? En lo que es la parte de la fortaleza y algunas de las barreras son similares en los países. Porque también los contextos son bastante parecidos en términos generales. Pero hay una situación muy importante aquí, y es, por ejemplo, ya que nuestro grupo, ¿verdad? Nuestro grupo en los cuales nos enfocamos, mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas y la niñez, entonces, un punto importante es en las mujeres embarazadas. Aquí en nuestro país, ¿verdad? El asunto de las mujeres embarazadas cuando van a sus controles en los centros de salud, en las unidades de salud, por lo general vemos esa poca participación del hombre en el acompañamiento a ellas. Entonces, ¿cómo buscar aquí estrategias que sean viables para poder, en conjunto con la Secretaría de Salud, buscar estrategias que puedan hacer que el hombre participe, que vaya con las mujeres a estas citas de control? Porque nos hemos encontrado en el campo, lo hemos platicado con los técnicos y las técnicas, el hecho de que ellos han encontrado cuando ellos al momento están dando su charla, su taller, y están brindando esta información a las mujeres embarazadas, e incluso hay condones disponibles para que se puedan llevar a casa. Si hay entre 15 a 20 mujeres participando, de esas 15 o 20 mujeres, solo 1 o 2 mujeres llevan sus condones. El resto manifiestan que no lo pueden hacer porque puede ser tomado a mal por su pareja, el hecho que ellas le recomienden utilizar un condón. Entonces ahí está la parte en los hallazgos que hay, ¿verdad? Los tabús que hay en nuestras poblaciones en cuanto a esa temática y en cuanto al uso del condón para poder prevenir lo que es el Zika, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese problema bastante marcado, ¿verdad? Lo hemos encontrado en los procesos que han tenido nuestros compañeros técnicos en el campo. Por un lado esa parte, y por otro lado también el hecho de que, yo lo escribí ahí en el chat, dentro de los hallazgos vemos, ¿verdad?, que hay un porcentaje bastante alto en cuanto a la participación comunitaria. Las personas entrevistadas pues manifestaron que hay una participación comunitaria bastante fuerte. Sin embargo, ya en el campo también hemos encontrado todo lo contrario, principalmente cuando iniciamos el proyecto, ¿verdad? Al inicio del año 1 fue una barrera bastante fuerte el hecho de que no hay una participación comunitaria bastante enfocada o responsable. Una, porque en la comunidad tenemos la problemática de los poderes de facto en lo que es las organizaciones de base o patronatos, como le llamamos, donde están conformados por presidente de la comunidad, etcétera. Entonces, con estas organizaciones de base tenemos esa situación de los poderes de facto.
Yesenia. Se podría decir esta situación en la cual son 4 o 10 años que esté el mismo presidente y ya no es funcional. Entonces, al nosotros pretender entrar a las comunidades y lo primero que hacemos es tratar de interactuar con ellos para poder ejercer las acciones dentro de ahí, vemos que la participación es bastante débil, que quienes han contribuido más bien al fortalecimiento del liderazgo de estas personas han sido más bien las ONGs a través de los proyectos que ejecutan en ellas. Entonces aquí pues revalorando nosotros, de hecho lo estábamos hablando con Heidi el viernes que estábamos analizando la presentación que enviaste, Paula, entonces estábamos viendo esa parte, ¿verdad? Cómo ya en el campo podemos ver que si bien es cierto un resultado puede salir alto, ¿verdad? A través de la investigación que se realizó, pero en el campo hemos podido constatar, ¿verdad? Que la situación ha sido un poco diferente en ese sentido. Bueno, por mi parte, esto es más o menos, ¿verdad? En lo que me enfoqué a analizar un poco y quererles compartir a ustedes. No sé, Heidi, si tiene algo. Bueno, entonces, gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, Yesenia. Vamos ahora a darle la palabra a nuestra colega Erika Vera. Hola, Erika. Hola, muy buenos días para todos. Buenos días. Inicialmente, pues quería felicitarlos por la recopilación de la información. Esto, pues, es de nuestro conocimiento que es bastante dispendioso e importante para toda esta parte del proyecto y poder generar unos mejores impactos en el transcurso del año y de los otros 2 años. Pues mi punto de vista o mi sugerencia va relacionada con todos estos resultados que pudimos visualizar, que hay que realizar mucho trabajo con otras organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para mejorar el entorno de las comunidades y así poder llegar a otros grupos focales que en un inicio del proyecto no los ha contemplado. Como se mencionó, los centros de salud son importantes y tal vez no están en la lista de nuestros grupos focales. Entonces pienso que también es importante acercarnos a ellos, al igual como lo mencionaron las 2 intervenciones anteriores, a las empresas o a los mismos mini empresas que pueden estar dentro de la comunidad, porque si bien estamos enfocados a las mujeres, niños y niñas, mujeres en estado fértil, gestantes, lactantes, entre otras, también el hombre se ha dejado a un lado. Entonces, él también hace parte de la comunidad y como se visualizó en casi todas las comunidades de los países, él también cumple un factor importante para el desarrollo de las mismas. Entonces, mi comentario va relacionado a que no solamente vayamos a nuestros grupos focales, sino también empecemos a ampliar nuestras acciones en otros grupos que de una u otra forma están interaccionando y hacen parte de las comunidades. Gracias. Muchas gracias, Erika. Gracias, Erika. Muy buenos apuntes. Le damos ahora la palabra a nuestro colega Marlon. 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 Está en mute, ¿no? No, no está en mute. No sé si no le... Marlon, no te podemos escuchar. No me deja activar el micrófono. No lo tiene activado, pero creo que no está funcionándole su micrófono. Ah. ¿Nos confirmas por chat, Marlon, si tu micrófono está teniendo problemas? Si no, puedes dejar el comentario en el chat y lo leemos. Dice que no le deja activar el micrófono.
acá nos aparece que está activado. Bueno, recibimos un comentario de Lorena Durán. Dice que al igual que mis compañeras, felicitamos la compilación de resultados y desde Dominicana sugerimos igualmente la importancia de actuar desde un enfoque de género e incidir sobre la educación afectivo-sexual de la población. Perfecto. Muchas gracias. No sé si... ¿Marlon? Aló. Ahora te escuchamos. Ok, mucho gusto. Marlon Rizo de la Cruz Roja Nicaragüense. Es muy grato poderles conocer a través de este medio. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en la presentación. Hay muchos hallazgos que se parecen, a pesar de que somos de diferentes países, pero tenemos mucho en común. De aquí desde Nicaragua, pues también agradecerle a Save the Children Nicaragua porque hemos tenido bastantes reuniones, hemos tenido mucha sinergia con muchos socios, ¿verdad? No solamente con Save, sino con UNICEF, USAID y otros como AMOS, que son otros organismos que están recibiendo fondos de USAID y que también están trabajando la parte del SICA. Bueno, desde Nicaragua y de la Sociedad Nacional, nosotros a nivel comunitario tenemos una red comunitaria bastante fuerte, desde la comunidad, la escuela del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el personal de salud, pues hemos encontrado sinergia. Sí hemos tenido algunas dificultades, como un municipio o departamento que se llama Granada, y un poco difícil la comunicación que hay entre los ministerios, y eso tal vez no nos ha permitido poder trabajar a como lo hemos hecho en otros lados. Entonces, si no pudimos trabajar con el Ministerio de Salud, entonces tuvimos que trabajar con algunas escuelas privadas, y eso nos ha resultado, pues, y no hemos tenido problemas. Pero ya de acuerdo a la parte de la línea de base, creo que es importante que estos hallazgos que tenemos también nosotros a nivel de países, a nivel de Save the Children y las otras sociedades nacionales, tener una comunicación más continua, ¿verdad? Para poder ver un intercambio de experiencia. ¿Qué nos está funcionando en Nicaragua que también podría funcionar en Colombia, El Salvador, Honduras, República Dominicana? También eso es bueno, hay que rescatarlo, porque hay muchos hallazgos, pero detrás del stage, ahí detrás de lo que está pasando, no sabemos, ¿verdad? Entonces creo que es importante rescatar las cosas buenas que están haciendo nuestros colegas para poder compartir eso y cómo nos podría ayudar. Creo que también es importante que a nivel de la oficina regional, ver qué nos está funcionando también con el sistema de monitoreo. En algunos lugares creo que tienen muy buen sistema de monitoreo, aunque seamos el mismo, pero también cómo ustedes desde sus oficinas están teniendo más sinergia desde el campo hacia la oficina de Save the Children en la misma Cruz Roja. Nosotros sí hemos estado trabajando también con las comunidades, con el Ministerio de Salud, ellos nos vemos pues reflejados. Aunque nosotros como Cruz Roja estamos a nivel urbano, Save the Children está a nivel de las comunidades, pero hay muchas cosas que se parecen, hay muchas prácticas que tanto en la comunidad como a nivel de barrio la gente las practica. Entonces creo que a través de estos resultados nos está diciendo pues de que también qué necesitamos compartir entre nosotros como los socios, ¿verdad? ¿Qué están haciendo bien unos y qué estamos haciendo mal a lo mejor y qué necesitamos mejorar? Con las mujeres, la parte de este enfoque de género que ha sido una lucha desde hace tiempo también, que nosotros los hombres, porque me voy a incluir, es que también no tenemos esa cultura, y el machismo, que también eso es una parte que es difícil de erradicar, que generalmente la mamá es la que lleva al niño al centro de salud, a la unidad de salud más cercana, pues. Entonces, ¿cómo nosotros desde el proyecto poder usar una estrategia transversal que nos permita dar respuesta a esa dificultad? Porque también lo he visto en los comentarios, lo he escuchado en ustedes. Entonces, ¿cómo darle salida? Porque es difícil. También la parte del uso del condón, recuerden que la parte religiosa, el tabú, tanto por la iglesia católica, la iglesia evangélica, también hay mujeres que les da miedo, y desde el servicio que van al culto, a la misa, le están diciendo que no deben planificar. Entonces, ¿cómo crear estrategias también para que nos permita darle salida, poder tener una mejor negociación o una incidencia más, diría yo, política con todos estos sectores? Que sí tenemos al MINSA, al MINET, al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, o la Secretaría, como dicen en otros países, pero ¿qué pasa con estos otros actores
no permiten que la intervención se realice a un 100%, porque además de los tabúes, hay prácticas religiosas que no nos permiten también poder ejercer ese... Marlon. Marlon. ¿Aló? Sí, ya. Me activo. Bueno, entonces, para no quitarles mucho tiempo, lo que les quería decir era cómo nosotros podemos crear una estrategia a través de enfoque de género, con las organizaciones, para que podamos tener resultados. Es cierto, ahí tenemos los hallazgos, pero ahora, ¿cuál va a ser el accionar? ¿Qué respuesta vamos a tener nosotros a nivel de socios que están trabajando con nosotros y también nosotros como Save the Children y como Cruz Roja? ¿Qué sinergia vamos a tener? ¿Cómo la vamos a lograr? Gracias. Muchas gracias, Marlon. Y importante el tema que decía Marlon de abogar, ¿no? De cómo nuestras estrategias al final no deberían quedarse en un estrato tanto de comunidad, sino también poder elevar las actividades hacia más una vía de abogacía hacia tomadores de decisiones y autoridades locales, ¿no? Como lo que mencionaba Claudia antes de lo que salían en las entrevistas de las condiciones poco apropiadas de los barrios, ¿no? Pues aprovechar también esta vía de actividades comunitarias frente al virus Zika para abrir ventanas hacia otras puertas, ¿no? Que al final serán lo que va a sostener los cambios en el tiempo. Así es. Entonces, vale, Cornelio, creo que querías hablar. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, Cornelio. Perfecto. Sí, bueno, saludos a todos de República Dominicana. Bueno, nosotros somos Geodata, participamos como consultor y queremos agradecer la asistencia que tuvimos de todas las agencias, Cruz Roja Dominicana y Save the Children, por el apoyo que nos ha dado en todo este levantamiento. Así de un prontito mirar que parece ser que el problema del saber que el Zika se transmite a través de la transmisión sexual es muy bajita casi en todos los países, y esa es una problemática que habría que apuntar en el desarrollo de los programas. Solamente 2 de cada 10 mujeres sabe eso. El uso del condón, como decía Paula y Mónica, parece que solamente se ve como anticonceptivo y esas cosas, no como prevención. Y parece que todo el mundo lo ve como control vectorial, el mosquito y esas cosas. Eso parece que está producido también por los canales de distribución de las noticias y esas cosas en todos los países. La TV y las redes sociales. Sin embargo, vieron ustedes como que en todos los países también los trabajadores de la salud es un canal muy bueno, porque parece ser que las UNAP, las atenciones primarias, están colaborando mucho con la causa de la atención, pero ahí lo que no se vio es que en las escuelas está desapareciendo, fue como que no es continuado los programas en las escuelas sobre el Zika, sino que apareció en un momento y luego desapareció. Esas campañas que se hacían, hoy día no están presentes. El tema de tabú es interesante en todos los países, quizá producido por la baja escolaridad y las costumbres. Sería interesante apuntar también ese caso. Aquí en República Dominicana, aparte de las entrevistas que se hacían, se pudo ver como que uno le preguntaba a la gente sobre el Zika. Es una palabra que aquí se pegó mucho, ¿verdad? Por el nombre y esas cosas. Y la persona como que conoce, o sea, tiene un alto conocimiento sobre el Zika en República Dominicana. Y también se ve como mucha participación, o sea, en el material humano. Sin embargo, cuando uno mira las entrevistas a profundidad, hay poca colaboración de parte de los ayuntamientos.
la población dice, los ayuntamientos solo botan la basura y más nada, o sea que no hay ninguna planificación ni programas que puedan ayudar. Eso era mi participación, agradecer a todos ustedes y felicitar una vez más a todos los consultores, porque parece ser que, y felicitar también a quien hizo los TDR, porque los métodos estadísticos que se usaron ayudaron muchísimo a que los resultados sean buenos, ¿verdad? Como decía Marlon, que siendo de países diferentes, y aunque nos asisten algunas costumbres similares, pues los datos están parecidos. Muchas gracias a todos. Gracias, Cornelio. ¿Alguien más quisiera participar? Tenemos unos 10 minutos más. No sé. Sí. Bueno, Aníbal les habla. Contento de la presentación. Nos está mostrando la situación antes o cuando estábamos comenzando el proyecto. Debemos recordar que cuando se vuelva a hacer la encuesta, esta vez ya van a medir el trabajo que estamos haciendo en los países. Entonces, para todos debe quedar claro que estos son los indicadores principales que estamos midiendo con la encuesta y que luego se espera que todo este esfuerzo con apoyo de USAID pueda finalmente tener unas consecuencias positivas sobre la población. Entonces, nos van a evaluar en el cambio de estos indicadores. Por esa razón, lo que estamos encontrando ahora requiere una reflexión y también una planificación. Entonces, yo destaco algunos puntos importantes que van a llevar a acciones inmediatas, y lo tenemos que hacer pronto porque ya empieza el año 2 y todo lo que hagamos a inicios del año 2 va a repercutir en la evaluación final. Un punto clave, realmente el proyecto principalmente ha sido creado para lograr cambios de conducta, cambios de comportamiento. USAID ha apostado en nosotros que dándonos recursos y a través de la movilización comunitaria y de la participación social se pueda tener un cambio en el comportamiento. O sea, realmente el principal indicador de nuestro proyecto es que después del proyecto debe haber mejorado los conocimientos, las actitudes y prácticas, principalmente las prácticas. Entonces, nos van a evaluar y probablemente, además de la evaluación final que hagamos nosotros, probablemente USAID pueda hacer una evaluación externa. Entonces, y van a medir estos indicadores. Y también los datos cualitativos, o sea, quiere decir que hay estas creencias, estos mitos que puedan haber, rumores, se supone que con el trabajo nuestro eso también debe cambiar en el estudio cualitativo, o sea, no solamente es el estudio cuantitativo, sino también cuando se hagan las entrevistas de profundidad, entonces debería cambiar también. Entonces no es tan fácil hacer esos cambios, o sea, realmente los cambios de conducta requieren mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces, para el tema de cambio de conducta, lo que recomendamos es que tendría que haber una reunión en cada país conjunta entre la Sociedad Nacional de Cruz Roja y Save the Children y analizar los datos de manera específica y a profundidad, ¿no? Porque aquí es un resumen de lo que se ha presentado, pero también hay un esfuerzo por parte del equipo regional de haber hecho un análisis por separado por cada país. Entonces, eso requiere un análisis más detallado. Yo creo que también es importante explotar mucho el estudio cualitativo. Hay mucha información, tal es así que nosotros estamos pidiendo apoyo para el análisis final, especialmente para el análisis cualitativo. Pero en cada país, esa información tal como está, ya se puede utilizar para poder tomar acciones. Entonces, lo que pedimos a los países es de que tanto el área de Cruz Roja como Save the Children puedan analizar por su cuenta la información cualitativa, que es muy abundante, y extraer
según el equipo que discuta en cada país, puedan extraer, digamos, cuáles son los aspectos más relevantes del estudio cualitativo en cada país. Bien, una vez que se haga ese análisis, debe terminar en un plan de acción. Y el plan de acción, lo más probable es que tendrían que construir vamos a proponer una matriz para que lo puedan llenar, pero básicamente esta matriz lo que debería luego del análisis, debería mostrar qué mensajes se necesitan para poder lograr cambiar esas brechas que estamos encontrando. Entonces hay que hacer un esfuerzo, porque los mensajes sí tienen que ser específicos para cada país. Entonces tiene que haber una discusión. Para eso se puede pedir apoyo también, asesoría externa. Va a haber un trabajo de la estrategia de SBCC con apoyo de Carla Sánchez para los países. Entonces yo creo que una de las discusiones claves va a ser qué mensajes debemos dar y revisar los mensajes que tenemos y ver qué mensajes nuevos o qué adaptaciones a los mensajes hay que hacer a los que existen, ¿no? Entonces la primera discusión va a ser qué mensajes tenemos que adaptar o mejorar, qué mensajes van a continuar, sí, seguramente van a continuar algunos, y vamos a tener mensajes nuevos. Entonces yo creo que va a tener que ser una tarea de mensajes. Luego, que ya definamos el mensaje, viene el material, o sea, qué materiales vamos a utilizar, si se necesita nuevo material. Y realmente sí vamos a necesitar, porque no tenemos mensajes, por ejemplo, para los niños, o sea, para el tema de síndrome congénito relacionado asociado al Zika. Entonces hay que trabajar, ese es un tema nuevo que ahora está en nuestro plan de trabajo. Entonces, así como eso, va a haber seguramente una discusión sobre qué temas nuevos hay que comenzar a trabajar. Y eso, una vez que está definido el mensaje, luego se definen los materiales, se define luego la estrategia de comunicación y de cambio de conducta, cómo se va a llevar ese mensaje y esos materiales a la comunidad. Y luego planear el entrenamiento, porque viene siempre una capacitación. Entonces, realmente todo este proceso va a requerir unos meses de preparación para los mensajes nuevos y para la preparación de los talleres. Y entonces quiere decir que también hay que comenzar a planificar esos talleres de los mensajes nuevos o de la adaptación de los mensajes. Entonces, y no tiene que ser en todo, o sea, yo creo que tienen que focalizar, digamos, cuáles son los principales cambios que queremos lograr. Entonces, a nosotros nos van a evaluar no tanto por el lado de conocimiento, sino nos van a evaluar más por las prácticas. Entonces, necesitamos identificar cuáles son las prácticas más importantes en cada aspecto en el que estamos trabajando. Bien, y eso significa luego planificar y hacer un cronograma de actividades, ¿no? Por eso hay que definir qué actividades se van a hacer para cada tema que han elegido. El otro tema que preocupa es el tema de la participación de la comunidad. Realmente, como todos, yo creo que hemos vivido el primer año, el gran reto de hacer que la comunidad participe. Y yo creo que hemos avanzado muchísimo, pero da la preocupación de que a veces ese impulso inicial de participación de la comunidad con el tiempo comienza a bajar, porque la motivación inicial, seguramente hay muchas expectativas por parte de la comunidad y veo que las expectativas están que esperan algo a cambio, y si ven que no hay nada a cambio, probablemente ya no va a haber ese mismo interés de participar en el segundo año, y ese es un riesgo importante para el proyecto. Porque si no tenemos participación comunitaria, el proyecto no va a poder mostrar resultados ni va a poder lograr tener impacto. Entonces, yo creo que amerita una reunión especial para revisar la participación comunitaria y buscar los incentivos, qué nuevos incentivos tenemos que introducir para que la participación comunitaria se dé. Entonces, tiene que haber un trabajo. Ahí, en la experiencia de Save the Children, yo creo que es importante porque ha podido captar más de 4.000 agentes comunitarios. Entonces, yo creo que eso es una buena pregunta, cómo se ha hecho, qué lecciones aprendidas. Yo concuerdo con Marlon. Este tema de la participación comunitaria es un tema clave y requiere un intercambio de experiencias entre los países. Entonces, así como hay un análisis por país, luego tendrá que haber un webinar parecido a este, donde se muestran las experiencias tanto de cambio de conducta, pero también de participación en la comunidad. O sea, qué cosa funciona.
Y la metodología de Cruz Roja también para tener voluntarios, que es diferente al agente comunitario, porque el voluntario de Cruz Roja tiene un perfil diferente, porque tiene todo un paquete de capacitación, tienen otro perfil. Por lo tanto, lo que estamos recomendando también a la Cruz Roja es que puedan tener agentes comunitarios que puedan apoyarse para algunas tareas en la comunidad. Entonces, yo creo que va a haber un trabajo bien interesante y que luego lo tenemos que sistematizar porque también tenemos que pensar en la sostenibilidad. Y un tema clave es, no es que termine el proyecto y después todo lo que estamos haciendo desaparezca. Entonces, es la preocupación también del donante. En el tema de participación comunitaria tenemos que pensar cómo hacer para que se mantenga o aumente la participación en el año 2 y año 3. Y cómo hacer también para que podamos hacerlo sostenible. Entonces son preguntas que habría que plantearse, que a partir de las experiencias y lecciones aprendidas, pero también de cosas nuevas que podamos proponer a partir de la experiencia que se ha tenido en el primer año. Luego, el otro punto clave es que no podemos seguir avanzando, como bien han aportado muchos, solamente con el proyecto. O sea, necesitamos la participación de otros actores. Y nos preocupa porque ¿de qué sirve que tengamos una acción comunitaria intensiva cuando los servicios locales de salud no están dando información sobre Zika, cuando no están haciendo el diagnóstico confirmatorio de Zika a las gestantes? Ese es un problema grave y nosotros por lo menos debemos hacer abogacía para que toda gestante en zonas de riesgo tenga que hacerse el diagnóstico, porque afecta al bebé. Y en el futuro suponemos que va a ocurrir, así como se hace una prueba de sífilis a toda gestante, porque afecta el sífilis al recién nacido, lo más probable es que se va a añadir a los exámenes rutinarios en las zonas de riesgo el examen confirmatorio de Zika. Porque esto es lo que va a permitir tomar medidas con la gestante y también ayudar al recién nacido o prepararse para la llegada del recién nacido. Y otro aspecto que no se está haciendo es la detección de retrasos en el desarrollo. Porque ya se ha visto, ya se comprobó en investigaciones científicas que hemos compartido y lo vamos a seguir haciendo, ya se comprobó que este virus daña el sistema nervioso central, daña las células del cerebro. Entonces, porque hay justo la epidemia que ha venido a América, ha sido porque ha habido una mutación del virus de Zika y que lamentablemente esta mutación ha generado que tiene mucha afinidad por las células nerviosas jóvenes, o sea, por las células madre, se llama así, o stem cells, y que cuando el feto recién está formando el cerebro, entonces, si es infectado por este virus, destruye todas esas células y por lo tanto puede provocar microcefalia. Pero no es la única lesión. Lo que se ha probado es de que, dependiendo de la cantidad de virus que hay, del nivel de infección, o del momento en que fue infectado, el cerebro puede ser afectado de diversas formas. No todos terminan en microcefalia. Y se ha comenzado a detectar que hay otros problemas más de retrasos en el desarrollo, llantos intensos que no se pueden contener, no duermen bien los niños, y el otro problema que se está detectando es la ceguera. Entonces, estos temas no se dicen, no se está informando. Entonces, tenemos que preparar y a los servicios tenemos que trabajar con los servicios. Entonces, tenemos otro proyecto que es ASIS. Yo he tenido reunión con el director regional. Este proyecto ASIS trabaja en servicios, principalmente en hospitales, pero también está trabajando en primer nivel, pero con menos intensidad. Entonces, en las zonas donde estamos nosotros, vamos a tener que promover capacitaciones del personal de salud del primer nivel, aunque no está en nuestro proyecto. Promover significa que tenemos que convocar al ministerio, de repente darles material, coordinar con ASIS para que todo el material que ellos tengan, ellos tienen ya talleres. Entonces, tenemos que hacer gestión para que los servicios locales donde nosotros estamos trabajando puedan capacitarse, aunque no está dentro de nuestras líneas del proyecto. Y de repente, con el futuro, si no, podemos ver si es que nosotros ayudamos a ASIS a poder implementar esas acciones de capacitación del primer nivel. Y eso requiere una gestión con el donante, y estamos dispuestos a hacerlo, porque si no se avanza en los servicios de salud, realmente el esfuerzo es incompleto, y tenemos que hacerlo. El otro punto clave también es que las gestantes deben tener acceso a condones y a repelentes. Nosotros habíamos puesto al inicio de la propuesta del plan de trabajo que compremos condones y compremos repelentes.
Porque de nada vale a la gestante decirle lo que tiene que hacer si no tiene acceso a condones, si no tiene acceso a repelente. El donante lo que nos respondió fue que eso lo van a hacer a través de otro proyecto. Y lo van a distribuir a través de otro proyecto, principalmente de ASIS. Pero necesitamos articular con ASIS, entonces, para asegurar que en los lugares donde nosotros estamos, esos servicios de salud tengan condones y repelentes, porque USAID está financiando la compra masiva de repelentes y de condones para ser distribuidos en las zonas donde estamos nosotros. Ya, eso está en camino. Pero entonces, lo importante es que nosotros debemos asegurar que ellos reciban esa información. Entonces, en otras palabras, lo que queremos decirle es que viene una etapa de planificación, viene una etapa a partir de esta información, y con gusto estamos para apoyar también en el equipo regional, dará todo su apoyo para que estos procesos puedan implementarse. Y lo otro son los medios de comunicación. Yo creo que es importante. El tema de redes, ahí Cruz Roja está haciendo un buen trabajo, y también la Federación, de poder diseminar en redes información. Hay una página web que ya está disponible en la Federación. Nosotros estamos trabajando en una página web del proyecto también. Entonces, este es el año de redes también, que no tiene mucho costo. Solamente todos tienen que producir información, no solamente de las cosas que están haciendo, sino también de información para la gente. Entonces debemos tener más información en redes sobre lo que se tiene que hacer para cambios de conducta y participación de la comunidad. Así que les agradecemos mucho por eso, y bueno, tenemos muchas tareas pendientes. Sí. Gracias. Nada más, dos cositas. Yo creo que debemos programar un webinar para lecciones aprendidas a partir del informe anual, con todos, así como ahora, programemos una sesión de discusión, y creo que va a ser muy, muy útil. Y el otro webinar, el de NIL, que están pidiendo, que también me parece muy importante, sobre monitoreo y evaluación. Bien, así que muchas gracias a todos. Bueno, ya son 1:30, que justo era el tiempo límite de webinar, así que creo que estamos bastante puntuales. No sé si alguien tiene un último comentario, si no ya cerraríamos la sesión. Y muchísimas gracias a todos por participar y por el gran trabajo que ha sido la línea de base. Bueno, entonces vamos a ver. No, gracias por todo. Bueno. Esperamos el webinar para compartir la experiencia entre nosotros, Cruz Roja y SEAE. Sí. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.